Muy bien. Bueno, vamos a ir entonces adentrándonos al tema este del fenómeno sapiencial. Es un fenómeno, diríamos, muy interesante. Es apasionante el tema de la sabiduría, porque, perdón, el tema de la observación nos lleva a la reflexión, ¿verdad? Y a veces nosotros leemos por leer. Sin embargo, no reparamos en el porqué de lo que está escrito. Así que hoy quiero compartir con ustedes una clase que tiene que ver con, a ver, un segundo, con el fenómeno sapiencial. Voy a compartir la pantalla. Muy bien. El fenómeno sapiencial, queridos alumnos, es un fenómeno que, como dije, no es este, exclusivo de Israel, sino viene a ser una expresión internacional de esta, es- esta impronta, esta manera de dilucidar los aspectos de la vida, ¿verdad? Bueno, entonces para eso lo primero que tenemos que hacer es definir qué es un sabio, ¿verdad? Porque a veces nosotros entendemos que sabio es aquel que conoce mucho, que es muy inteligente, que tiene dotes o cualidades extraordinarias que lo hacen alguien muy diferente. Sin embargo, ¿verdad? El término nuestro sabio, que insisto, parece ser superdotado, alguien fuera de serie, no describe adecuadamente la realidad de estos personajes en el antiguo Israel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sabio de Israel no fueron a Harvard o a las grandes universidades, no tienen maestrías, doctorados, posgrados, etcétera, lo que nosotros podríamos considerar como un sabio, ¿verdad? Allí, como en el antiguo Oriente, los sabios no son personas despistadas, es decir, no son personas que no hacen o que viven por vivir, ¿no? No son abstraídas en su ciencia, es decir, no están ensimismados o encerrados en un laboratorio, en una oficina o en una habitación tratando de discernir el mundo. Los sabios de Israel no son personas alejadas de las preocupaciones diarias, es más, son personas que están inmersas en las preocupaciones, ¿verdad? Que están inmersas en las preocupaciones, que conocen las preocupaciones de su vecino, de la vecina, del dueño del kiosco, ¿no? Del gobernante en turno, de los jóvenes, de la familia y sobre todo, ¿saben qué? De las figuras familiares como el padre y la madre, que son muy interesantes porque ustedes saben que nosotros vamos a encontrar las instrucciones que el padre le da a su hijo, es decir, en el caso de los primeros capítulos de Proverbios, dice, hijo mío, escucha las instrucciones que como tu padre te doy, es decir, hay una figura paterna muy interesante, ¿no? Y en el caso de Lemuel, como dijimos, también la reina madre le da consejos a su hijo de cómo tiene que comportarse, ¿verdad? Entonces son profundos conocedores de su especialidad, ajá, de lo que ellos pueden vivir, ¿no? Puede ser de los aspectos de la familia, de los aspectos del gobierno, de los aspectos más profundos que tienen que ver con la existencia. Eh, Pueden ser ignorantes de otras materias
y sin ningún sentido práctico, es decir, no lo saben todo, ¿no? Por eso es que, como vamos a ver en su momento, el libro de los Proverbios no, aunque se ha dicho que su autor es Salomón, ¿verdad? Directamente Salomón, pensamos que un solo hombre en algún momento llegó y dijo, ven, voy a escribir todo esto que tenemos, ¿no? Y la verdad es que no, realmente es una compilación de varias colecciones, de muchas manos que, que intervinieron en la composición de los proverbios, ¿no? Entonces, los sabios no lo saben todo, pero saben lo que les compete, conocen sus realidades, ¿no? Entonces, a veces la, la, la idea que tenemos de un sabio, ¿viste? Que es alguien así que va caminando taciturno por la vida, los famosos nerds que a veces uno pensaría, ¿no es cierto? Que son como bichos raros, ¿no? Esta caricatura del sabio bastante extendida entre nosotros no es válida para los sabios contemporáneos, mucho menos para los sabios del antiguo Israel, del antiguo Oriente, ¿no? Que son todo lo contrario, ¿no? Son personas de carne y hueso, personas conscientes, profundamente reflexivas, personas que aprovechan la cotidianeidad de las cosas para reflexionar sobre lo que sucede debajo del sol, ¿no? Como dijo el Eclesiastés. He reflexionado todo lo que se hace debajo del sol, ¿no? Pues todo lo que vive alguien en todas las etapas de su vida. Así que un sabio no es lo que hemos dicho, sino lo contrario, ¿verdad? Al hablar de los sabios de Israel, nos referimos a un grupo de personas bastante heterogéneo, ¿no? Personas de distintas clases, de distintas formaciones, de distintos ambientes, que abarcan desde el educador familiar, ¿verdad? El que habla, bueno, salva a tu hijo y si tienes que corregirlo, corregirlo, porque un azote no lo matará, pero lo librará de un montón de situaciones, ¿no? Hoy estos textos a la luz de unas nuevas concepciones respecto de la educación de los hijos podrían sonar extraños o incluso violentos o sanguinarios, pero evidentemente el castigo del que está hablando el proverbista es un castigo moderado y es un castigo que debe hacerse con amor. El problema es que muchos de nosotros fuimos educados con la vara, pero sin amor, ¿no? Era como desquitarse, ¿no? Incluso hoy mucha gente que educa a sus hijos con la vara es un desquite de las tensiones que traen en el día. Bueno, entonces tenemos sabios desde educadores hasta filósofos, ¿no? Que empiezan a ver y dicen, bueno, esto es vanidad de vanidades, uno golpea, uno a veces se la pasa como golpeando al viento, ¿viste? Eso dijo el Eclesiastés, uno se la pasa como golpeando al viento. Y esto ya en sí mismo es un concepto muy profundo, ¿no? A veces pasamos la vida sin sentido, como golpeando el viento, queriendo encontrar algo y no encontramos nada. Teólogos, ¿no? Encontramos profundos teólogos, en el caso de Job, establece teologías muy dispares, tanto la teología de Job como la teología de sus amigos, como la teología del cuarto amigo que se suma. Hay desde los preceptores de los príncipes o de la nobleza, ¿no? Que hablan acerca como Lemuel, que tiene que ver con los palacios reales, con los comportamientos reales, como pasa por los consejeros de la corte, ¿no? Porque acuérdense que el fenómeno sapiencial tiene mayor impulso dentro de las cortes salomónicas, ¿no? Por eso es que se le atribuye a Salomón el libro del Eclesiastés, el libro de Cantares, el libro de Proverbios. Esos libros se le atribuyen a Salomón, pero básicamente por la influencia de que en su reinado hubo muchas inclinaciones hacia la sabiduría. Así que
encontramos para todos los gustos, colores y sabores, ¿verdad? En este sentido, se puede decir que los sabios se mueven en un ambiente social elevado, detalle que puede condicionar el contenido y el método de sus reflexiones. Pero no olvidemos que junto a esta sabiduría cortesana existe esa otra popular. ¿Ah? No solamente hay reflexiones profundas, como en el caso de la sabiduría como en un sentido divino, ¿no? que aparece en Proverbios, sino también encontramos una sabiduría muy popular, que es producto de la observación, de la experiencia y de los años que uno tiene de vida. Y esa situación, claramente, insisto, se ve en esta literatura. Por ejemplo, en el caso de Job, pues Job seguramente tenía Job, el libro de Proverbios, el sabio de los Proverbios, seguramente tenía una vecina muy chismosa, ¿no? Muy chismosa. Y entonces, él escribe, porque seguramente conocía a alguien re chismoso. Sin leña el fuego se apaga, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. ¿Viste? Los chismosos son terribles. El carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas, ¿no? Un chisme, un chismoso te vende el cuento, ¿viste? Entonces, esto evidentemente se hacía, era parte de la vida diaria, ¿no? Entonces, cuidado con los chismosos, dice el sabio, ¿no? Porque hablan tan bonito, pero te siembran tanto la cizaña que terminan haciéndote daño, ¿no? Bueno, ¿cuál es la temática que encontramos en la sabiduría? Bueno, la temática del sabio se remonta en ocasiones a altos niveles teóricos, como cuando trata el origen y la naturaleza de la sabiduría, que, insisto, aparece en el libro de Proverbios, cuando uno mira a partir del capítulo 1, y, y fíjense lo que dice, que este es un texto, ¿verdad? Eh, es un texto que alude a como que si la sabiduría tuviera vida, le da el sabio voz a la sabiduría. O sea, es decir, nosotros no tenemos, no agarramos la sabiduría, ¿no? Pero si ustedes leen el capítulo 8, dice el versículo 12, ¿no? Fíjense, de Proverbios, estoy en Proverbios 8, versículo 12. Dice yo, usa el pronombre personal. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos, ¿no? Entonces parece ser que le da voz a la sabiduría y la coloca en un término casi divino, ¿no? Entonces, bueno, es interesante el capítulo 8, que habla acerca de la eternidad de la sabiduría, como si la personificara. Bueno, tenemos el problema del mal muy propio del libro de Job, ¿verdad? Muy propio del libro de Job. ¿Por qué el justo sufre? Si Job empieza diciendo, y había en tierra de Uz un hombre bueno, justo y temeroso de Dios. O sea, y apartado del mal. Era un tipazo Job. Y le vino todo lo que le vino, ¿sí? Incluso él se queja con Dios y le dice, bueno, al injusto lo tratas. Ya lo vamos a ver. Job es un libro maravilloso, ya lo vamos a estar viendo, pero trata el problema del mal. Y el mal en el sentido del sufrimiento, ¿verdad? ¿Por qué el justo sufre? Si finalmente Dios debe estar de su lado. Bueno, hablamos del sentido de la existencia, también el Eclesiastés, el Coelet, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Ya lo dije, cómo inicia el libro de Eclesiastés. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre
de todo su trabajo con lo que se afana debajo del sol. Generación va, generación viene, y la tierra sigue igual. Es decir, la verdad, al divino botón uno se preocupa por hacer las cosas. Bueno, el sentido de la existencia es muy profundo en el libro del Eclesiastés. Y bueno, la actividad humana que tiene que ver con los salmos, tiene que ver con el cantar de los cantares y con el duelo que sufre el autor del libro de Lamentaciones. Son las diversas temáticas. Sin embargo, en muchas ocasiones, como dijimos, se mueve a niveles más sencillos, más cotidianos, ¿ah? Pues habla de la amistad, dice que un amigo es mucho mejor que un hermano, imagínense, el sabio tuvo que ver que en algún momento el amigo era mucho más valioso que un hermano de carne y sangre, ¿no? A veces nos llevamos mejor con nuestros amigos que con hermanos de carne, ¿viste? De carne y sangre, diríamos. Y por eso el proverbista decía, el sabio decía, es, eh, es mejor un amigo, ¿no? Vale más un amigo. Lo dije medio raro el proverbio, ¿verdad? Eh, a ver, estoy tratando de... El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo y amigo hay más unido que un hermano, ¿verdad? Entonces habla acerca de la amistad, del orgullo, de la educación de los hijos, las formas de gobierno, el dominio de sí mismo, el recto uso del dinero, ¿verdad? Me gusta mucho este pasaje que aparece este, en, en el capítulo 30, en las palabras de Agur, es uno de mis pasajes favoritos. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y te diga quién es Jehová, o siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Este es mi texto favorito y es un gran consejo, ¿verdad? Que se mueve dentro de de esto. O sea, no me des tanto como para que después diga, oh, no necesito de Dios. Tampoco me des poco para que no me tinte yo a robar. Dame lo que necesito para vivir, ¿verdad? Solo es. Entonces, es muy variada la temática que encontramos en el fenómeno sapiencial. La respuesta a todos estos problemas, tanto teóricos, porque evidentemente en términos de sentencia, y como prácticos, que plantea la vida humana, no la busca en archivos ni bibliotecas, como lo hace un historiador, no va a buscar. No lo hace ni siquiera en contacto directo con la palabra de Dios como el profeta, lo platiqué en la introducción. El sabio no va y le pregunta a Dios, che, ¿qué hago con el chismoso? ¿No es cierto? El sabio la busca en la experiencia humana de todos, ¿no? Sin duda, iluminada en muchos casos por la misma fe, porque el sabio de Israel es un hombre profundamente piadoso, profundamente conectado con su fe, ¿no? Es el padre y la madre, son los antepasados, los años, los que enseñan y transmiten esta sabiduría. Por eso vemos a los padres y a la madre, ¿no? En contacto con la transmisión de la sabiduría, ¿no? Entonces es la experiencia humana, la fuente de donde el sabio bebe. Y, y es la experiencia nuestra, ¿viste? Que nosotros vamos teniendo y nos va haciendo o sabios o necios. Fíjense, el sabio no dice oráculo del Señor. Recuerdan que esta era la expresión con las que los profetas se dirigían al pueblo cuando recibían palabra del Señor. El sabio no usa esta sentencia, no tiene que respaldar lo que va a decir con una revelación, sueños, etcétera, todo lo que vimos con el tema de los profetas. El sabio se contenta con un modesto, hijo mío, haz caso de mi experiencia, presta oído a mi inteligencia, ¿no? Ahí está. No consulta a Dios, no hay todo este fenómeno revelatorio, sino solo un sencillo consejo que nace del corazón, de la ternura,
del amor, de todo, y solo le dice, hijo mío, una expresión muy tierna, pues hace caso un poco de lo que yo he vivido y no te hagas necio, ¿no? Hijo mío, guarda los consejos de tu padre, no rechaces las instrucciones de tu madre. El núcleo familiar para el sabio es muy importante. Es una fuente de sabiduría impresionante. La casa, la familia, los padres. Por eso los padres son muy importantes en la formación de sus hijos, ¿no? Entonces es la experiencia humana, no es el oráculo de Yahvé. Eh, Además, no se trata de una palabra que viene sobre ellos, como Amós, como Jeremías, ¿verdad? No es una revelación, dice, y Jehová le dijo al profeta y el profeta dijo, o sea, no es algo que, como dijimos, no sabemos cómo el profeta recibió la instrucción de Yahvé, pero de alguna manera supo e hizo lo que hizo, ¿no? En el caso del sabio, no hay esta revelación así, ¿viste? No es un sueño, sino un duro esfuerzo de observación y de reflexión. Hay que observar. Ustedes van a tener en su trabajo final un trabajo de sabiduría, ¿verdad? Un trabajo de reflexión. Quiero desarrollar en ustedes este sentido de la observación y de la reflexión. Quiero que dejemos de leer la Biblia por leerla y sin tener el menor reparo de saber por qué dice lo que dice, ¿no? Tenemos que aprender a mirar, a observar y a partir de allí llegar a conclusiones, ¿verdad? Que nos permitan descifrar, igual que el sabio de Israel, los aspectos de sabiduría que hoy la misma vida nos concede. Ya les voy a explicar cómo será su trabajo final. Y esto nos lo dice el Eclesiastés, ¿no? El predicador, el Coeleb, estudió, fíjense, estudió. Es alguien que está comprometido con lo que está viendo. Inventó y formuló muchos proverbios. Algunos pueden ser producto de la imaginación, algunos pueden ser que el sabio no lo haya vivido, lo haya escuchado, haya modificado el relato y haya hecho una sentencia. Pero el Eclesiastés nos da la forma de cómo el sabio de Israel en esos tiempos se hizo de todo esto, ¿no? Dice el versículo 9, está aquí resumido, pero el versículo 9 del capítulo 12 de Eclesiastés, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Bueno, experiencia de siglos y reflexión personal se funden en la persona y la tarea del sabio de Israel. Naturalmente no puede permanecer aislado de su época, la cultura que lo rodea, de la problemática que surgen en otros pueblos vecinos, pueden ser los egipcios, los babilonios, los griegos, los sirios, los persas, etcétera. Es alguien en el cual Israel reflexiona durante toda su vida, ¿no? Y convive con muchas culturas en distintos momentos de su existencia. Cuando el autor del Eclesiástico es un libro apócrifo, ¿verdad? Dice que el sabio viajó por países extranjeros probando el bien y el mal de los hombres. Así que con esta afirmación que nos da un libro apócrifo, ¿verdad? Como referencia histórica, admite que la experiencia del sabio de Israel fue viajar por el mundo, conoció otras formas, otras costumbres, otras maneras, y entonces admite que tiene como fuente de experiencia y conocimiento, pues esas expediciones, ¿no? Esas expediciones. Ahora los sabios se van a Chile nomás a pasear, ¿viste? Para aprender cosas. Espero que los que se van a Chile de viaje traigan mucha sabiduría, ¿no? Bueno, termino entonces diciendo, pero si algo se fue imponiendo con toda evidencia en Israel, es la idea de que toda sabiduría viene de Dios. Eso ya viene a ser como algo sin cuestionamiento. De Dios procedía la que hizo
famoso a Salomón, la sabiduría de Salomón. De Dios procede todo verdadero conocimiento. Por eso el sabio de Israel, sobre todo en las últimas épocas, es un hombre profundamente religioso, porque se entiende que toda esta sabiduría, aunque la beba de otros lados, no solo de la experiencia del pueblo de Israel, hace que el sabio la transforme y la haga sentir como propia de Dios, ¿verdad? Entonces, toda la sabiduría viene del Señor. El contacto con los libros sapienciales nos hace descubrir personajes muy diversos, desde el anciano sensato y modesto en su enseñanza, hasta el anciano desencantado de la vida, como lo es el Eclesiastés o el Cole. Entonces encontramos en estos libros a gente optimistas, pesimistas, serenos, apasionados, hombres refinados y otros de escasa cultura, que a lo largo de las páginas de esta literatura maravillosa van brotando, dejando en nosotros una hermosa impronta de reflexión, de consuelo, de alegría y de bendición, ¿no? Y de bendición. Así que podemos reírnos irónicamente con el sabio cuando él dice: más vale vivir en el rincón de la azotea que dentro de casa de una mujer pendenciera. Bueno, no me culpen, hermanas, pero el sabio tenía algo contra las mujeres, pero mucha razón tenía. A veces es mejor vivir allá en la azotea, ¿viste? O a veces formula con maravillosa sobriedad este hermoso consejo: también entre risas llora el corazón. ¡Wow! Qué interesante, qué hermoso es esto, ¿no? También entre risas, es decir, no siempre uno está contento, de vez en cuando el corazón llora, se quebranta, se lastima, etc. Así que para captar más exactamente esta diversidad, es preciso tomar en cuenta la evolución de la sabiduría dentro de Israel, que eso lo vamos a ver la próxima clase. Cómo evoluciona la sabiduría en Israel. ¿Ok? Y es así como terminamos esta introducción hacia el mundo del sabio, ¿verdad? Y como dijimos, el sabio de Israel es un hombre comprometido con Dios, evidentemente, pero que va a ir traduciendo desde su experiencia lo que ve, ¿no? Lo plasma, lo transmite a sus discípulos y a partir de allí se genera todo esto que ahora nosotros disfrutamos plenamente. ¿Alguna pregunta, queridos alumnos? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran agregar? ¿Algo que no haya quedado claro? No, dice Mario. Bueno, Mario, vos arreglate, che, viste que hay un dicho popular, viste, los sabios, ¿no? Es la sabiduría popular, que el pez por la boca muere. Bueno, mueran un poco, hermano, no importa, qué sé yo. Bueno, ¿qué les parece, hermanos? ¿Vamos bien? ¿Está entendible o no? A ver, Mario, ¿qué puedes decirnos? Compártenos un poco tus reflexiones. Justo quedé pensando por ahí un poco que el tema de donde decía, ¿no? Del consejo de los padres. Eh, es algo que si nosotros lo aplicaríamos verdaderamente desde un principio por ahí en nuestras vidas tendríamos por ahí a veces una vida más fácil, ¿no? A veces nosotros nos toca golpearnos y decir, ¿por qué no le hice caso a mi papá? ¿O por qué no le hice caso a mi mamá? ¿No? Y vemos que eso no es algo, un problema nuestro de ahora por ahí, ¿no? Sino que viene de esa época donde ya, yo creo que en esa época por ahí le daban por ahí más valor a los consejos de los padres.
y nosotros por ahí somos un poco más testarudos, ¿no? Y queremos hacer lo nuestro hasta que después nos damos cuenta que esos consejos de nuestros padres son de la experiencia, ¿no es cierto? Como, como veníamos hablando un poco, donde van adquiriendo esa sabiduría de vida, ¿no? Y nos lo dicen a nosotros para que nosotros por ahí no pasemos por lo que ellos pasaron y a veces nosotros igual nos queremos chocar contra la pared nomás y no le hacemos caso, pero después nos damos cuenta que le hubiéramos hecho caso nomás. Eso me quedó muy marcado ahí de lo que hablamos, ¿no? Sí, y es como dice el dicho, ¿viste? Cuando ya los viejos no están, uno termina diciendo: "Cuánta razón tenía mi viejo", ¿viste? Cuánta razón tenía mi viejo. Muy bien, gracias, amigo. Richard, el sabio que se nos va para Chile. No, y bueno, no me contestaste ese proverbio que me decían siempre, corrige con vara, así que después me tenés que dar ese para dárselo a mi mamá. No, a tu mamá no le voy a dar el texto, le voy a dar la vara. No, 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 ya, demasiado me corrigió con vara. No, entrando en la reflexión del tema, la verdad que yo no lo había pensado. El tema del sabio. Yo me decían un sabio, yo me imaginaba un tipo sentado así en un sillón. ¿Viste? Como te muestran las imágenes, voy a decir el sabio, y lo muestran así al tipo, ¿viste? Como que toda la inteligencia, la sabiduría. La Ajá. verdad que no lo había pensado desde el punto de vista que vos decís, claro, de la vida cotidiana, de, como dice Mario, la experiencia de papá, de mamá. La verdad que es otro punto de vista totalmente distinto. Claro, y que esto, mi querido amigo, lo que vos planteas, nos acerca más al sabio. Es decir, a veces el sabio lo vemos de lejos y no, yo que le voy a preguntar a ese tipo si se las sabe todas, ¿no? Entonces siempre hay como que ese rechazo. Pero la verdad que el sabio es sabio por eso, porque permite una apertura, porque permite un acercamiento, porque hay un diálogo con él, porque no nos dice cosas extraterrestres, sino nos dice cosas que nos afectan a todos nosotros. Todos tenemos en la familia un chismoso, una chismosa. ¿No? Yo no digo una esposa pendenciera porque mi mujer me está escuchando y me va a mandar, no a la azotea, me va a mandar allá con los vecinos de enfrente. Pero, todos tenemos estas situaciones de la amistad, por ejemplo, tenemos las cuestiones del carácter, tenemos la situación de que nos hemos enfrentado con cada persona necia, que uno dice, no, ¿sabes qué? Yo contigo no tengo tiempo, mi tiempo es tan valioso como para desperdiciarlo con vos, ¿no? Entonces, el sabio dialoga, el sabio permite que nosotros entremos en contacto con esta realidad y aprendamos cuál es la mejor manera o la correcta manera de vivir. Hay un montón de gente que pasa la vida perdiendo el tiempo, queriendo convencer a un necio, y el sabio le dice, ¿para qué perdes el tiempo? ¿Para qué perdes el tiempo? Entonces, es muy interesante. En el caso este de la disciplina de los hijos, esto es muy interesante porque a veces pensamos que la disciplina que nosotros tuvimos es la que se ejercía en el antiguo Medio Oriente, y no es así. Los hijos eran muy valorados en la cultura de Israel. Por eso los padres eran muy comprometidos con la educación de sus hijos, ¿no? Y le enseñarás a tus hijos tal, y los cuidarás, y el hijo honrará al padre, a la madre, etcétera, ¿no? Entonces, no eran tan violentos y tan salvajes como, con el debido respeto, fueron muchos de nuestros padres, ¿no? Porque evidentemente muchos de nuestros padres ejercieron violencia con nosotros porque a su vez alguien ejerció violencia contra ellos, ¿no? Entonces, soy un padre que disciplina a su hijo con la vara y utiliza el proverbio para justificarse, lo hace producto de sus propias frustraciones, de su propio estrés, de su propia bronca, ¿no? De sus propias heridas. Eso no lo está diciendo el sabio. El sabio está diciendo, dale, pero no lo mates porque es tu hijo. O sea, es tu hijo al cual vos le das consejos, vos lo cuidás, vos le decís qué es lo mejor para su vida. Entonces, no vas a volcar en él tus frustraciones, sino es tu amor.
Entonces, hoy mi postura es que está justificada la aplicación de una disciplina corporal a un niño en justa medida, ¿verdad? En justa medida, no como, como volcarse para destruir al niño, para matarlo casi, no, sino hacerlo porque lo amas. Y yo aprendí algo, o sea, cuando al niño primero hay que hablarle, ¿no? Si no obedece, hay que darle la indicación de que recibirá un castigo y si no lo hace, entonces hay que aplicar el castigo. El problema es que muchos padres empiezan diciendo, che, pórtate bien, si no te voy a pegar y nunca le pega. Entonces el niño ya le toma la medida al papá y por eso el hijo se vuelve tan caprichoso, tan... El proverbista lo vio, ¿viste? El sabio dijo, el hijo consentido avergüenza a su madre. Ojo con eso, ¿viste? Entonces, cuando los hijos son reconsentidos, traen vergüenza ante la gente. Pero el sabio dice, bueno, corrígenlo, ¿verdad? Y yo siempre he creído, no tengo hijos como para explicarles mi experiencia, pero sí, si hay que darle un chirlo, siempre tiene que ser en las nalgas, siempre. Nunca debe darse un mal golpe ni en la cabeza ni en otra parte del cuerpo, sino en las nalgas y lo suficientemente fuerte solo para hacerle saber al niño que su acción no ha sido la correcta. Tiene el castigo que nosotros le impongamos a nuestros hijos jamás tiene que sobrepasar ni la ofensa ni la capacidad que tiene el niño de defenderse. Jamás, ¿no? Entonces, bueno, pienso que la disciplina con amor debe ser fundamental, ¿no? Hay padres que se oponen a esto. Si alguien me escuchara decir lo que estoy diciendo, me encararían y me dirían que no, que los hijos no se les tiene que tocar, hay que hablarles, hay que hablarles. Y yo digo que sí, está bien, yo no me alejaría nunca de eso, siempre y cuando el niño no necesitara la barra de la corrección. Pero si la necesitara, creo yo que no estaría mal hacerla bajo esas circunstancias, ¿no? Si vos realmente amas a tu hijo, sabrás hasta qué momento le harás sentir a él el peso de su falta y el castigo tiene que llevar siempre al niño a un arrepentimiento, a darse cuenta que está haciendo mal. Bueno, más o menos ese es mi punto de vista en relación a estos textos que hablan acerca de corregir a los pequeños, ¿no? Muy bien, pues alguna otra cosa más, hermanos, que quieran agregar. Ya después, ahora estamos dando ahí, viste, los aspectos para ir acercándonos ya a cada libro, pero si hay alguna pregunta más, con todo gusto. Bueno, si no es así, deseo que Dios les bendiga. Muchas gracias por el aguante. Pasen una linda noche. Un placer verlos. Nos vemos mañana, Dios mediante. No, mañana no. El Mañana, jueves. No, mañana mañana. sí. Sí, mañana. Nos vemos mañana. Bueno, listo, gente. Dios los bendiga. Chao.